Hola amigos, bendecida tarde a todos. En este vídeo nos vamos a dedicar a la segunda parte de las notas de la conferencia de Cobra el pasado sábado 3 de febrero en Phoenix, Arizona. La primera parte la tenéis en un vídeo anterior por si alguien llega nuevo al canal, y en un vídeo posterior grabaremos las notas de la conferencia del día 4 de febrero, ya que esta conferencia fue 3 y 4 de febrero. También hemos subido recientemente una actualización de la situación planetaria que ha compartido Cobra hace 2 días, el 18 de febrero. Así que en este vídeo vamos a retomar la información a partir del punto donde la dejamos y vamos a hablar de esferas Dyson, antiguo ecuador atlántico, física de la cuarentena, anomalía subcuántica y cuántica, nacimiento del Lurker y el mal, venciendo el miedo, anomalía primaria y acechador, matriz escalar física, bases de comando espacial, calentadores de ionosfera, sistema de seguimiento de la USAF, diagrama individual dirigido, biochips, divulgación, cámara de Sedona, tectitas como punto de inserción, pleiadianos, fuerzas especiales. Según como vaya de largo el vídeo, añadiré la sesión de preguntas y respuestas, ya que tuvieron 5 sesiones de preguntas y respuestas el primer día del público, que hay muchas interesantes que os quiero compartir. Si es muy largo el vídeo, pues dejaré todas las preguntas y respuestas para otro vídeo, ¿vale? Bueno, pues allá vamos hoy con las esferas Dyson. En primer lugar, a ver, un momentito, porque todo esto ya lo vimos el primer día, y a ver si encuentro dónde están las esferas Dyson. Un momento, disculparse. Aquí bajando, aquí están. A medida que nos acercamos al destello solar, muchas naves nodrizas se están posicionando en ciertas formas alrededor del Sol para estabilizarlo con las esferas Dyson. Esas esferas Dyson deben equilibrar los cambios venideros con la superonda galáctica, porque esos cambios ya están llegando. Por lo tanto, tienen que armonizar esa fuerte energía para que la Tierra pase por las transiciones de la manera más armonizada posible. Una cosa que hacen con la esfera Dyson es armonizar las placas tectónicas de la Tierra para que no tengamos terremotos ni erupciones volcánicas todos los días. Es una tecnología bastante desafiante y está tardando más décadas debido al retraso que llevamos. Las fuerzas de la luz están estabilizando la corteza terrestre todo este tiempo, están evitando un cambio polar prematuro, estaban previniendo la mayoría de las erupciones volcánicas de los últimos años. Sin su intervención ya tendríamos un cataclismo drástico. Antiguo ecuador atlántico. Esta es la vieja diosa del Ecuador. Sabéis que la diosa Cobra se refiere a la energía divina femenina. El polo norte estaba entre Siberia y Japón, y luego hubo un cambio polar de 30 grados hace unos 13.000 años. Lo que sucederá en estos tiempos va a ser similar. No podría predecir exactamente cómo será, pero por supuesto provocará un enorme tsunami. Ese proceso es inevitable en cierto punto. Quizás no suceda pronto, pero tiene que suceder. Si ocurre demasiado pronto será un problema, porque el cambio polar y el tsunami no eliminarían toda la anomalía. Por eso no puede suceder un cambio de polos
prematuro y las fuerzas de la luz están controlando este tema. Hay evidencia sobre el antiguo Ecuador. La evidencia geológica son las microtectitas que originalmente llegaron a la superficie del planeta hace unos 13.000 años. Puedes ver las ubicaciones en que se encontraron las tectitas, que también son los lugares donde se encontraba la antigua diosa del Ecuador antes de que ocurriera el último cambio polar. Esto fue exactamente en este lugar. Y entonces aquí él comparte una foto de un mapa donde hay países de Norteamérica, Centroamérica, algún punto del norte de Sudamérica, Europa, también España, y un punto donde está como el número 21. En total creo que hay 22 puntos que son las ubicaciones donde se encontraron las tectitas y por tanto son los lugares donde se encontraba esta antigua diosa del Ecuador antes del último cambio polar. Hay un vídeo en este canal que es precisamente sobre este tema de la antigua diosa del Ecuador. Mirad en la lista de Cobra, de Portal Cobra, que tenemos todos los vídeos ordenados y ahí podéis ampliar la información. Bueno, tras esto efectúan una sesión de preguntas y respuestas y ya seguimos con física de la cuarentena. Les estaré hablando de la estructura de la cuarentena para que entiendan cómo se ha construido y cómo se disolverá. Como probablemente todos sabréis, ya estamos en Plutón en Acuario. La energía de Plutón en Acuario tiene tendencia a disolver la cuarentena. Hay muchas barreras creadas alrededor del planeta en el plano físico y no físico con tecnologías bastante avanzadas. Las fuerzas oscuras utilizaron sus tecnologías para preservar la fortaleza. Ahora la Tierra es su último bastión. Han estado utilizando las tecnologías durante los últimos 25.000 años, actualizándolas constantemente, capa tras capa. En 1996 hubo la última invasión de los arcontes y cada vez se construyeron más capas. Y aquí llegaron más tecnologías oscuras. En 1995 la red planetaria era bastante fuerte y en algún momento las fuerzas oscuras se dieron cuenta de que si no hacían algo, el proceso de ascensión planetaria sería imparable. Entonces abrieron un portal entre la Tierra y Rigel del sistema estelar de Orión. Lo hicieron con sacrificios humanos masivos en el Congo y Uganda en 1994. Abrieron un portal y lo apoyaron detonando armas nucleares subterráneas en el plano físico y en el plano etérico. Había muchos otros rituales de sacrificios humanos y así es como se trajeron la mayoría de las tecnologías oscuras. Desde 2012, las fuerzas de la luz han estado eliminando estas tecnologías muy rápidamente. Debes de comprender que la mayoría de estas estructuras tienen miles de años. Hay una gran cantidad de entidades, tanto físicas como no físicas, alrededor de este planeta. También estaban en todas partes del sistema solar y en sus bases subterráneas para mantener sus tecnologías. Las fuerzas de la luz comenzaron a eliminarlos y el 21 de diciembre de 2012 fue el momento en que comenzó la última fase de eliminación. Entonces fue el proceso de purificación más intenso del planeta, porque las fuerzas de la luz estaban quitando la parte más desagradable de la cuarentena. 2012 fue el año del dragón. Estamos entrando nuevamente en el año del dragón.
a partir del próximo fin de semana del Año Nuevo Chino, ya pasado. Está el surgimiento de familias de dragones. Habrá muchas sociedades ocultas realizando rituales y activaciones para preparar el portal positivo. Algunos de ellos podrían estar incluso en la superficie preparándose para disolver el portal oscuro. Hay ciertos grupos en Asia que tienen su propio plan de divulgación, por lo tanto Occidente tiene miedo de lo que Oriente pueda estar revelando. Rusia y China tienen muchos archivos secretos sobre razas extraterrestres, por eso tienen paquetes sorpresa. Estados Unidos tiene sus propios paquetes sorpresa. Lo que está pasando detrás de escena es salirse de la cuarentena. En algún momento en el futuro, algunas personas podrán abandonar la superficie del planeta, superando la cuarentena y regresar aquí. Ya está sucediendo. Hay algunos seres extraterrestres que están saliendo a la superficie y ya están involucrados en el proceso. No diría quiénes son todavía. Ellos ya están preparando el proceso de liberación de la superficie. Ya estamos en el proceso inicial de disolución de la cuarentena. Entonces será alguien entra, alguien sale, en lugar de como ahora, que es nadie entra y nadie sale. Así que se trata de la preparación para que termine la cuarentena y ya está en marcha. Aplausos del público. Anomalía subcuántica y cuántica. La única forma en que las fuerzas oscuras pueden crear algo como esto es utilizar anomalías cuánticas y subcuánticas muy avanzadas. Entonces, el plano físico tiene algunas limitaciones, una de ellas es la mínima dimensión o mínima luz posible en el plano físico entre dos partículas. Entonces, de la tensión surgen partículas subatómicas, ya que toda la materia nace de esa tensión. Bueno, aquí describe lo del movimiento aleatorio del campo cuántico que está siendo diseñado mediante una dinámica de función aleatoria. Entonces existen interpretaciones de esa fluctuación cuántica o campo cuántico, y el problema de la fluctuación cuántica en la superficie del planeta es que en ella se esconde una anomalía. Hay tantas anomalías en este planeta. La anomalía primaria no fue creada conscientemente, sino que surgió de un modo aleatorio en el campo cuántico. Pero cuando la conciencia está involucrada en la anomalía primaria, tiende a ser mala. La mayor concentración de anomalías se encuentra en la superficie del planeta. Esto es lo que las fuerzas oscuras utilizan como principal bastión. Ellos trajeron la mayor cantidad de anomalía posible de otras partes de la galaxia, especialmente del sistema de Orión en 1996, y las anomalías se han ido acumulando desde entonces. Por esta razón, es importante que los trabajadores de la iluminación, de la luz, construyan la rejilla fotoeléctrica para contrarrestar la anomalía primaria. Utilizando piedras Tindamani, especialmente galácticas, se puede contrarrestar la anomalía primaria. La anomalía primaria no existe solo dentro de la fluctuación cuántica. Otra interpretación de lo mismo, que es más realista, muestra con qué frecuencia nos encontramos con la anomalía primaria en la superficie del planeta. Esto no es hermoso, sino más bien caótico. Lo único que se puede observar es la influencia del campo subcuántico al campo cuántico. Esto es lo que pueden ver las fuerzas de la luz. Las fuerzas de la luz no pueden medir exactamente la anomalía subcuántica, pero sí que pueden calcularla y predecirla con su cantidad y forma hasta cierto punto. Eso es todo lo que pueden hacer. Y esa es la razón por la cual las fuerzas de la luz pues han sido sorprendidas tantas veces.
las fuerzas de la luz, vinieron a quitar la oscuridad del planeta. Y esta razón de que hayan sido sorprendidos tantas veces, pues es la razón principal por la que no nos dan la fecha, el día del evento. Y por eso el planeta tiembla todo el tiempo. Se debe a la anomalía cuántica que tiembla todo el tiempo. El campo subcuántico ya existía desde el inicio de los tiempos, pero poco a poco se está resolviendo. Incluso después del evento y del cambio polar, seguirá existiendo una pequeña cantidad de anomalía subcuántica, pero no influirá plenamente en nuestra vida porque no habrá suficiente ya cantidad para mantener la oscuridad. Así que el fin de la oscuridad o el fin del mal es en realidad el fin de una gran cantidad de anomalías subcuánticas. A continuación, habla sobre nacimiento del Lurker y el mal. En el comienzo del tiempo, o el primer ciclo cósmico, la fuente decidió disolver la anomalía subcuántica. Entonces la fuente decidió proyectarse en la anomalía subcuántica y aquí es donde nacieron los Lurkers. Los Lurkers fueron proyectados por la fuente, entraron en una anomalía subcuántica para volverse malvados porque la interacción fue tan traumática que determinados seres ya no podían regresar del lado oscuro. Ese fue el comienzo del mal, una proyección de la fuente en la anomalía subcuántica es la que dio lugar al nacimiento de los Lurkers. Y al entrar en esa anomalía subcuántica se volvieron malvados y ya no pudieron regresar de ese lado oscuro. Por eso mismo, en conferencias anteriores ha explicado que por eso está costando disolver esa anomalía subcuántica, porque esos Lurkers son, fijaros, proyecciones, aspectos que surgieron de la fuente. La mayor parte de la potencialidad del mal en los ciclos cósmicos pasados no fue poco expresada. Existió, pero no se expresó completamente para crear un resultado. Pero en este ciclo cósmico, el mal necesita ser eliminado por completo. El mal se manifestó fuertemente, diría desde hace 7 millones de años, cuando muchos arcángeles decidieron descender a la materia para disolver la anomalía primaria. Entraron en materia para retirar los implantes que había entregado el acechador y la anomalía subcuántica. Para la mayoría de los que fueron implantados, el proceso fue demasiado fuerte y muchos perdieron sus conexiones con sus seres superiores. Y ese fue el comienzo de las fuerzas oscuras en Orión. La mayor parte de eso se ha resuelto, pero todavía quedan residuos de fuerzas oscuras en la superficie del planeta. La mayoría de ellos son de la galaxia de Andrómeda, pero la mayoría ya han sido eliminados. También Grupo Quimera, la mayoría de los reptiles, han sido eliminados. Hay pocas presencias de draconianos y hay cierta camarilla en la superficie. Así que estamos en la fase final de la limpieza de toda la oscuridad. Ha habido muchos avances en las últimas 2 semanas. Hablaré sobre el progreso la próxima semana de lo que pueda hablar. Aquí se refiere a la actualización que ha subido el 18 de febrero. Hay muchos avances y hemos aprendido mucho sobre cómo operan los merodeadores o lurkers y cómo disminuir la cantidad de anomalía subcuántica, pero alguna anomalía cuántica tiende a ocultarse, por eso se les llama lurker o merodeador. Debido a que nos acercamos al fin de los merodeadores tienen que ser expuestos, tienen que dar la cara. Después de eso serán derrotados. El último lugar
donde pueden esconderse es en el cuerpo humano de la superficie del planeta. Esta es la verdadera razón por la que existen tantos problemas psicológicos. No se trata solo de traumas y experiencias de vida difíciles, es un acechador que acecha nuestra sombra de aura, influyendo en nuestra conciencia. Esta es la razón de los trastornos mentales y de los problemas emocionales que mucha gente todavía sufre. Esa es la verdadera razón de la enfermedad. Por eso hay también tantos cánceres. Aunque los síntomas se eliminan, hay acechadores escondidos en el campo subcuántico que influyen en el campo cuántico y desde el campo cuántico influyen en el plano etérico, en el plano plasmático y el plano físico de nuestro sistema inmunológico. Y esto debe aclararse hasta cierto punto antes de que pueda ocurrir el evento. De lo contrario, habría demasiado caos y violencia. Siguiente punto, venciendo el miedo. El problema es que los merodeadores también influyen en las fuerzas de la luz, porque los merodeadores, lurkers, trabajan en el plano subcuántico. Las personas en naves nodrizas, en Marte o Júpiter, están entrelazadas cuánticamente con los merodeadores y también pueden verse influenciadas. La principal forma en que los merodeadores influyen en los trabajadores de la luz es el miedo. El miedo es la principal herramienta del merodeador para influir en la población de la superficie. Entonces, el miedo es el principal problema y bloqueo para que todos en este universo derroten la oscuridad. El miedo no se puede borrar por completo, pero es manejable. Y la clave para gestionar el miedo es afrontar la fuente del miedo. Y vas más allá del miedo, de las cosas que te dan miedo, y adquieres experiencias. Y adquirir experiencia es la clave para reducir el miedo. La mayoría de los trabajadores de la luz en la superficie del planeta tienden a evitar tener nuevas experiencias, tienden a evitar las experiencias porque las nuevas son dolorosas, por lo que tratan de permanecer solo en sus zonas de confort. No solo los trabajadores de la luz del planeta, sino también las fuerzas de la luz más allá de la superficie, tienen una tendencia a permanecer en sus zonas de confort. El radio de la zona de confort está determinado por la cantidad de experiencias y comprensión que hayas adquirido. Y cuando hablo de experiencia no me refiero a la cantidad de riesgos que has asumido, sino más bien al equilibrio y a la comprensión. Asumiendo riesgos y adquiriendo experiencias, vencemos el miedo y disolveremos la anomalía cuántica. Les pido a todos que hablen con las fuerzas de la luz y les pidan que eliminen el miedo y puedan pedirles que adquieran más experiencias sobre este planeta. Ustedes necesitan comenzar su proceso de aprendizaje de manera más intensa porque una parte del retraso también es responsabilidad suya. No es solo responsabilidad de los trabajadores de la luz. No son solo las fuerzas oscuras ni la población de la superficie, sino que también las fuerzas de la luz tienen su parte en la situación actual. Tienen que aprender a vencer el miedo y detener sus interminables conferencias y reuniones, lo crean o no. Necesitan aprender y adquirir experiencias sobre la superficie del planeta. Yo no me refiero a las naves nodrizas de Taklamakan o la Antártida. Me refiero a experiencias en Nueva York, Phoenix, Tokio, Darjeeling, Estrasburgo. Estoy diciendo que necesitan aprender sobre la vida en la superficie del planeta. Entonces comenzarán a comprender lo que realmente está sucediendo aquí y empezarán a entender cómo resolverlo. Si pones a los arturianos o pleiadianos promedio en la calle y los dejas, no creo que sobrevivan una semana. Risas del público. Es exactamente lo que temen y lo saben. Entonces, un lado de esta situación es que
Ellos están sentados cómodamente en sus naves nodrizas, observando todo y enviando su amor y luz. Eso no es suficiente. Puedes enviarnos miles de millones de luz si quieres, pero eso no resolverá la situación. El problema está en la superficie del planeta, justo aquí en el plano físico, aquí, no allí. Así que en algún momento tendrán que empezar a intervenir más intensamente en la situación superficial. Gracias a la situación del pulso galáctico, las conexiones galácticas se están fortaleciendo. Tienen que darse prisa o una ola galáctica se lo llevará todo. Saben que no tienen mucho tiempo. Hay muchos seres dedicados, pero no están tomando suficientes acciones. Creo que muchos de ustedes ya sienten eso. Y entonces permite que la audiencia comparta su perspectiva, el público, para que los que están allí arriba pues les lleguen. Entonces hay algunas intervenciones del público, algunos dando las gracias, otros pidiendo que intervengan, que liberen. En total hay aquí reproducen en total pues 39, 40 perspectivas del público, y entonces les piden fuerzas de la luz, ayúdennos. Cada una persona ha dicho una cosa. Fuerzas de la luz, ayúdennos. Fuerzas de la luz, ayúdennos. Fuerzas de la luz, ayúdennos. Y dice Cobra, después de estas 40 intervenciones: bien, los mensajes son muy claros. Todos los consejos están observando desde sus naves nodrizas, debajo de la superficie y en el lugar especial de la superficie. Entendemos que es suficiente, es hora de actuar. Y entonces toda la gente, pues, aplausos. Y ahora ya dice, bueno, un descanso, vamos a llevar este proceso al siguiente nivel, y piden, uno de los participantes en la conferencia, pues pide: tráiganos colectivamente las naves para que sobrepasen el cielo del zoológico donde están, para que podamos verlos. Y dice Cobra: luces de Fénix otra vez, repite conmigo 3 veces. Esto os vale para allá donde estéis. En nombre del yo soy el que soy, en nombre de yo soy presencia, decreto y ordeno la manifestación física de la nave nodriza de las fuerzas de la luz en el cielo sobre Fénix, esta noche en el plano físico. Así sea y así es. Si alguien ve algo como respuesta, pues díganoslo mañana. Quizás salgan las noticias, quizás no, pero ya hemos manifestado firmemente nuestra intención. Luego hay otra sesión de preguntas y respuestas. Mira, por ejemplo, os voy a leer esta. Una persona dice que está muy feliz de saber que muchos niños son rescatados de rituales satánicos. Esa persona es superviviente de rituales satánicos, y pregunta qué les pasó después de rescatar a los niños y cuál es su objetivo. ¿Son llevados a un lugar especial para recibir sanación? Y la respuesta de Cobra: los llevan a lugares fuera del planeta donde ya no tienen problemas. Reciben asistencia, recuperación y curaciones. Lleva mucho tiempo, pero lo necesitan. Hubo muchas operaciones intensas de rescate por parte de las fuerzas de la luz y se rescataron 150.000 niños, pero las fuerzas oscuras tomaron represalias con lo ocurrido en Gaza. Entonces es una situación muy compleja. Y luego otra pregunta: ¿podemos ayudar de alguna manera a los niños a aprender y sentir lo que están haciendo los trabajadores de la luz? Y dice: necesitan aprender a establecer límites para concentrarse en la energía. Necesitan desarrollar su propia conexión con la fuente, en la naturaleza, con otros niños en la misma frecuencia vibratoria.
Luego ya sigue con el programa Anomalía primaria y acechador, lurker merodeador. En el nivel subcuántico todas las cosas están conectadas, o toda la creación está conectada. No hay cosas como la distancia. Esta es la razón por la que una anomalía subcuántica puede atacar la superficie del planeta desde la nada. Las fuerzas de la luz envían luz a la superficie para ayudar en la transición, pero lo que es necesario es anclar esa luz en el plano físico, porque así es como puede ocurrir el avance. Lo que está sucediendo en el campo subcuántico es que la realidad de la 11ª dimensión existe en el plano físico y en el plano no físico en forma de toroide. Este toroide se llama variedad Calabi-Yau. Esta es la estructura de la realidad. Cuando ese toroide se vuelve más armonioso, más anomalías se disuelven y armonizan. Como ve, esto no está lo suficientemente aún armonizado. Por lo tanto, la luz necesita anclarse en la superficie para crear un gran avance. Luego habla de la matriz escalar física. Estaré hablando de la cuarentena en el nivel físico. Además de la anomalía subcuántica, lo que mantiene la matriz es el campo magnético estático escalar. Está abarcando todo el planeta. Así como nosotros tenemos una red de luz, ellos tienen una red de oscuridad. Y uno de los dispositivos de mantenimiento son las torres de los móviles, de los teléfonos móviles, y hay teléfonos móviles individuales. Así que sus teléfonos móviles son generadores de ondas escalares individuales que están ayudando a mantener la red oscurilla. Así que el teléfono móvil puede resultar útil y beneficioso a veces, pero no confíes demasiado en él porque emite una inusual onda electromagnética. Otra capa es la red Wi-Fi, ya que puede escanear y crear imágenes tridimensionales a partir de él. Puede escanear la habitación, ver lo que tenemos, lo que hacemos, y así es como las fuerzas oscuras están monitoreando en tiempo real toda la superficie del planeta. A continuación habla de bases de comando espacial y también pone un mapa del mundo donde están las bases. En España tenemos la de Morón, hay aquí, por ejemplo, en Guam, Misagua, Diego García. Estas están por el norte de Europa, es que no se ve bien aquí. Por Norteamérica, en Sudamérica tenemos Antigua, Ramey en Centroamérica. Y dice Cobra, esto ya es antiguo, por lo que ya no son el comando espacial de la Fuerza Aérea, pero ahora son la ubicación del comando espacial en todo el mundo, monitoreando el cielo las 24 horas del día, 7 días de la semana, y monitorean cualquier actividad extraterrestre, y si eso sucede, intervienen. Esta es la razón principal por la que no vemos ningún ovni todos los días. Y dice, ahora están observando intensamente el cielo sobre Fénix, jaja. Luego también habla de calentadores de ionosfera, que es otra capa de control, los calentadores de ionosfera o estaciones HARP. Dice, por la mañana ya hablé de cómo bloquean el acceso de los taquiones a la superficie del planeta. El original está en Alaska, que es bastante famoso. También hay uno en Long Island, Rusia, China, Japón, pero además tenemos los móviles, así que esta red está creando frecuencias muy bajas en la atmósfera, cambiando la estructura del cielo y bloqueando el anclaje de la luz a la superficie del planeta. Luego habla del sistema de seguimiento de la USAF. Los satélites cubren la población de la superficie, envían estos datos al centro de mando espacial y si detectan alguna actividad inusual, pues ya lo envían a la torre de telefonía móvil y ya pues aquí menciona que se bombardea a los individuos como si fueran microondas, como si fueran balas de microondas.
La tecnología del plasma negativo todavía existe y así es como nos bloquean cualquier actividad para las fuerzas de la luz y los trabajadores de la luz. Y bueno, pone aquí un diagrama individual dirigido con dibujitos y explicación de cómo pueden estar atacando desde esas torres. Tienen listas que van al comando espacial, luego piratean teléfonos móviles, utilizan el seguimiento por satélite, utilizan bandas a tu alrededor y te disparan con microondas. Este programa todavía existe, aunque se ha reducido parcialmente, pero así es como los oscurillos atacan a algunos individuos en la superficie del planeta. Luego sigue hablando de los biochips. Aún existen en el plano físico. Las bionaves ya no están activas, pero todavía se crea una anomalía subcuántica alrededor del chip. Hay dos, encima de los ojos y encima del ombligo, que son los puntos más débiles del cuerpo humano y del aura, y son los puntos a los que puede llegar la anomalía subcuántica, por lo cual son los puntos donde más se necesita protección, encima de los ojos y encima del ombligo. Esto ya se ha tratado en anteriores vídeos, entonces son biochips como etéricos. No penséis en dispositivos electrónicos, ¿vale? Además, esto lo empezaron a implantar hace millones de años. Se ha hablado en vídeos anteriores. Estos son los últimos aspectos de la cuarentena que hay que desmontar y luego empezar el contacto. No estamos lejos de eso, de lo contrario no tendríamos esta conversación hoy, y puede empezar en cualquier lugar. Divulgación. Será un proceso repentino y cambiará por completo el juego de la geopolítica. Las personas en los puestos superiores ya lo saben, pero saben que no pueden hacer nada al respecto. Por eso intentan manipular el proceso, pero no van a tener éxito. Si Estados Unidos no hace la revelación, pues lo puede hacer Rusia, China, India, Vietnam, Francia, Brasil, polinesios franceses. Los denunciantes tienen muchos materiales, pero la razón por la que esto no sucede está aquí. Tienen miedo de hablar. No hay suficiente energía para superar ese miedo. Por eso no hay nadie que detenga el juego ahora. Pero una vez que hablen, el juego del nuevo orden mundialillo puede detenerse repentinamente. Así que esto puede comenzar en cualquier momento. Será como fichas de dominó caen. Estamos cada vez más cerca de ese momento. No puedo predecir cuánto tiempo llevará, pero puede comenzar ya en cualquier momento. La energía de Plutón en Acuario conectará individual y colectivamente a la población de la superficie con las fuerzas de la luz más allá de la superficie del planeta. El otro aspecto son las fuerzas subterráneas. Está el movimiento de resistencia, la retaguarta, el grupo dragón en la clandestinidad. Así que la gente empezará a darse cuenta de que hay una enorme red de túneles, como ya se están quedando al descubierto. Han surgido túneles por la guerra de Ucrania, por la guerra de Gaza, se están exponiendo túneles también en Nueva York, con lo cual la gente se está dando cuenta de que hay muchos túneles por todas partes, muchos más de los que la gente cree. Los dragones azules tienen su propio sistema de túneles subterráneos en China. Hay muchas ciudades subterráneas en China y llegará un punto en el que ya no podrán ocultarse más. Es solo cuestión de tiempo, de dónde y cómo saldrán a la luz estas informaciones. La luz está entrando al sistema solar para realizar muchos cambios en las próximas 2 semanas. La flota de Babilonia, y un interrogante ahí de quien ha tomado la nota, se está reuniendo al otro lado de la Luna. Esta es la razón por la que de repente tantos países están enviando sus vehículos de alunizaje, como Japón, India, Estados Unidos. Todo el mundo quiere ver lo que sucede en la Luna, especialmente la visión lejana de la Luna. Hay enormes bases subterráneas de Aldebarán
que se están preparando para venir aquí a este planeta. Los altos cargos de las agencias secretas están completamente asustados de que estén ya tan cerca de la Tierra. Esto estará mucho más cerca que eso. Ellos vienen aquí. No puedo hablar sobre su plan exacto, pero puedo decir que vendrán aquí. Hay muchas razas que están ingresando al sistema solar en las últimas 2 semanas. Algunos de ellos no son conocidos por la humanidad. No había tanta luz presente en este sistema solar desde 1996, pero ha regresado. No puedo predecir cómo se desarrollarán. Espero que las fuerzas de la luz sean más valientes y estén obligadas a hacerlo. Pero puedo decir que este drama cósmico se desarrollará pronto. Hemos nacido especialmente en esta vida en un lugar particular porque estamos destinados a nacer en ese lugar en ese momento. Durante décadas no se aburriría. Esto fue exactamente lo que sucedió hasta ahora. Así que es hora de actuar. Cada vez se sabe más que estamos aquí por algo más. Hay muchos preparativos detrás de escena. No hablaré de nada antes de que esté terminado. Yo diría que están sucediendo cosas buenas, pero no son suficientes. Tienen que ser lo suficientemente grandes como para cambiar mi vida, la tuya y la vida de todos. Y aquí hacen un descanso de la conferencia, última sesión de preguntas y respuestas. Luego sigue diciendo que hay un anuncio sobre una cámara de taquiones de Sedona, preguntando si hay alguien interesado en gestionar una cámara de taquiones en Sedona, que está allí la cámara, porque pues habrá un costo de activación, pero aparte de eso la cámara te será donada y por favor ven a hablar conmigo después si estás interesado, uno de los participantes. A continuación dice Cobra: hablaré un poco sobre Sedona. Sedona fue un vórtice de luz muy poderoso hasta 1996, pero después de 1996 fue tomada por fuerzas draconianas. Así que Sedona hoy no es lo que solía ser. Parece estar lleno de luz, pero en realidad hay muchos seres oscuros. Allí no hay cámaras oficiales de taquiones, hay algunos falsos allí. El guardián de la cámara de taquiones necesita vivir allí y anclar la energía. E idealmente debería estar abierto al público para que la gente pueda experimentar la energía del taquión. Así que el que esté interesado, pues que comuniquen ahí. También dice que habrá una reunión de propietarios de cámaras de taquiones porque van a desempeñar papeles cruciales a la hora de anclar la energía a la rejilla de la luminosa de la superficie del planeta. Las personas obtendrán curaciones de las cámaras que se actualizarán ya que Plutón está en Acuario. Luego habla de tectitas como punto de inserción. Las tectitas son como las piedras Cintamani galácticas, colombinas y otras tectitas están anclando la energía de otros sistemas estelares. Existe mucha desinformación sobre sus orígenes geológicos. La colombina no es de origen volcánico. El propósito de la tectita en este momento particular es anclar la energía de varios sistemas estelares que están conectados con varias razas que ahora mismo están ingresando ya al sistema solar. Cintamani es de Sirio, Cintamani galáctico es de las razas centrales. Algunas tectitas tibetanas están relacionadas con los andromedanos, otras están relacionadas con los aldebaranos y otras están relacionadas con una raza de la que no se me permite hablar. Las moldavitas están conectadas con los pleiadianos. Libyan Glass está conectado con el sistema estelar Rigel, que formaba parte de la red oscura y ahora forma parte de la red luminosa. Así que cada uno tiene una función particular y una conexión con diferentes razas y todas estas razas se están reuniendo en el sistema solar para el proceso de liberación final.
Habrá una corporación bastante intensa con todas esas razas, así que ahora es el momento de que los trabajadores de luz se reúnan. El otro aspecto de esto es la tecnología de las fuerzas de la luz, que se llama Mjolnir o martillo de Thor. Es un cañón cuántico que emite un campo cuántico dirigido muy fuerte a nivel cuántico para transmutar la anomalía cuántica y subcuántica. Luego, sigue hablando de los pleiadianos. Los pleiadianos pasaron por una transformación bastante drástica y dramática el año pasado. Ellos tenían suficiente como nosotros tenemos suficiente. Muchos de ellos se fueron y dijeron que ya no quieren ser parte de esta situación de liberación planetaria. Están bastante traumatizados porque estuvieron bastante involucrados en la guerra galáctica en el sistema solar en las últimas décadas. Ellos están realmente traumatizados por las batallas físicas y por lo que vieron en las bases subterráneas cuando rescataron a los niños. Fue simplemente demasiado para ellos. Ahora regresan de otra manera, con mucho más enfoque, y personas especializadas están regresando al sistema solar trabajando con la red de luz. También están trabajando con los propietarios de cámaras de taquiones, trabajan también con los trabajadores de la luz para enterrar las piedras de Cintamani, ayudan a los trabajadores de la luz y a los curanderos a anclar la energía de la diosa. Sin embargo, no estarán en el proceso de despertar masivo de la población de la superficie porque incluso algunos trabajadores de la luz no están preparados para el contacto. Así que la corporación se recuperará gradualmente porque ahora se necesita confianza mutua. Ambas partes quedan traumatizadas y recuperan la confianza. Fuerzas especiales. Hay fuerzas pleiadianas especiales que participan en el proceso de liberación física. Ellos están presentes debajo y en la superficie del planeta. Tienen una misión secreta que no puedo discutir. Están físicamente involucrados en el proceso de liberación planetaria. Tenemos fuerzas de Andrómeda y fuerzas de Aldebarán. Ambas razas participan muy activamente. Gran parte de las fuerzas especiales de Andrómeda se encuentran ahora en la Luna. Algunos de ellos serán trasladados al terreno en breve. Lo mismo con Aldebarán. Son expertos en tratar con razas draconianas y nobleza negra. Entonces, cuando la situación esté lista, vendrán abajo y a la superficie del planeta para desencadenarla. Ella dice que al día siguiente estaremos trabajando individual y colectivamente en el proceso de reinicio planetario y el regreso de la energía de la diosa. Lo que estamos viviendo es el final de la película Matrix, es el comienzo del movimiento de la resistencia en la superficie del planeta, es el comienzo de la conexión entre la superficie del planeta y el reino subterráneo de la luz. Y bueno, ya se despide a todos diciendo: esta noche, cuidado con el cielo, puede que estén viendo algo. Bueno, amigos, pues hasta aquí las notas del primer día de conferencia, parte 2. Tenéis otro vídeo anterior con la parte 1, que también dura unos 40 y pico minutos. Y ya nos quedará por subir las notas del segundo día de conferencia, del 4 de febrero. En breve subiremos el vídeo o vídeos, según como resulte de largo. Y haremos otro vídeo especial con todas las preguntas y respuestas del público, porque hubo 5 sesiones de preguntas y respuestas en esta conferencia de Fénix y hay pues muy interesantes que vale la pena plasmarlas también en el vídeo. Así que nada más, amigos, un abrazo de luz y estrellas. Muchísimas gracias por acompañarme, por escucharme, por dejar tu like si te ha gustado el vídeo, por compartir con tus contactos o con otras estrellitas que les pueda interesar. Gracias por dejar un comentario y contarme desde qué ciudad estás escuchando. Y hasta el siguiente vídeo.
Gracias, gracias, gracias. Bendiciones infinitas a todos. Recordaros que en Telegram nos podéis seguir en el canal @confía en el plan, donde también podéis dejar comentarios en los posts. Y ahora sí que hasta el siguiente vídeo. Buenas noches.